Bueno, avísenme si se ve todo bien, si están viendo las imágenes. Sí. Sí, se ve todo. Solo voy a Ok, a cambiar bueno, aquí al celular para verlo horizontal. ok, listo. Entonces, la temática, como les dije, son 12 clases. 4 son relativas al cuerpo, ¿sí? Voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. 2 están relacionados con los campos de energía. El de los arquetipos de los colores tiene también que ver, pero prefiero abordarlo en una temática solo. Y después está la cuestión de ciertos arquetipos como animales y fenómenos de los sueños, que son otros 2. Y luego 3, que es de cuestiones de la cábala clásica. Entonces, los 9 primeros son de lo que es la cábala en el sentido de los símbolos, y después los 3 últimos es cábala, pues, ¿cómo se diría? De letras, de números, la típica, ¿no? Bueno, aquí no me está haciendo ruido ahora con el WhatsApp. Perdón. No es nada importante. Bien. Aquí. Muy bien, ok, listo. Bueno, entonces la primera temática es sobre las vértebras. Y vamos aquí. Para las vértebras tenemos 4 secciones. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque es importante entender que un plano etérico es el que controla el plano psíquico y el plano psíquico es el que controla el plano físico. Es decir, hemos de imaginarnos el universo como una especie de sueño, pero que tiene 2 niveles por encima. Uno de ellos lo podemos controlar, que es el nivel psíquico, el nivel que está relacionado con nuestra mente. Si nuestra mente es capaz de llegar a ejercer o ejercitar la capacidad de controlar o entender los fenómenos físicos, puede intervenir sobre ellos, dentro de, claro, lo que es el destino. Bien. Entonces, uno de los aspectos importantes es que todo lo que ocurre en el interior se proyecta en 2 ámbitos, en el cuerpo y en el exterior, o sea, en el mundo de las cosas de nuestro entorno, no lo que está fuera de nuestro alcance, simplemente lo que se llama espacio cuántico, o sea, las cosas que están a nuestra distancia visual, auditiva, de tacto, etcétera. Y lo otro en relación con nuestro cuerpo, de la forma en la que nuestro ser interior se comunica con nosotros. Nos habla a través de estos símbolos cuando nosotros no tenemos demasiada comunicación con nuestro ser interior. Y de esta manera también es una forma de aprendizaje. Entonces tenemos 5 secciones a través de las cuales se comunica nuestra mente por medio del sistema nervioso con todo el cuerpo. Son 5 secciones que parten de las 33 vértebras. De ellas se enrama, ¿sí?, en 12 meridianos y 360 secciones nerviosas. Como pueden observar, y lo voy a mencionar más adelante, o sea, en la siguiente clase, ¿Qué son los 12 meridianos? meridianos en el sentido de que son secciones que se ramifican a partir de la columna vertebral, alrededor del cuerpo, ¿sí? Y de ahí se reparten aún más en 360 secciones. Entonces son secciones que se ramifican y esas que se ramifican a su vez se terminan de ramificar. Pero no es necesario abordar todas esas siempre y cuando se conozcan las que tienen que ver con las vértebras. Y las vértebras, como pueden observar, desde el sacrocoxis hasta la superior Atlas Axis, Ay, ya incluye la mayoría de los chakras. Y los otros 2 principales chakras ya no tienen que ver con la columna, ¿sí? Pero los abordaré en otro momento. Bien, entonces ahora empezamos con la parte inferior. Voy a empezar de abajo hacia arriba, igual que voy a abordar la cuestión de los chakras de abajo hacia arriba, pero aunque no sea en esta clase. Entonces pueden ver sacrocoxis aquí a la derecha de color azul. Después van a ver la zona lumbar rosado, la zona torácica o dorsal anaranjada y la zona verde, ¿sí?, que es la superior. ¿Okay? Entonces, vamos primero con esa. Como pueden observar, sacrocoxis es básicamente como una única estructura, ¿sí? Es donde está el control de lo que nosotros consideramos de la vida y nuestra seguridad. Y también tiene que ver mucho con los deseos. Si analizan bien, el chakra rojo justamente está ahí, en esa franja que aquí está delineada como de un color medio amarillito, ¿sí? Y después la cuestión del chakra naranja es la de control y seguridad, la zona sacro, que la ven ahí, que está atenuada con un color violeta en la parte de abajo. Todos estos están relacionados con la sexualidad, que también tiene que ver con la seguridad, ¿sí? O sea, la persona, la seguridad que tiene en sí misma o cómo se siente seguro. Bien, entonces aquí están ejemplificados, ¿sí?, estos aspectos. Pueden ver la imagen en el centro, donde
se puede ver la división del sacro y abajo, ¿sí? El coxis, que se lee C1, C2, C3 y C4. ¿Okay? Es una estructura compleja, estructurada en sí. Y funciona, aunque se pueda dividir, en realidad toda ella es un todo, ¿sí? Valga la redundancia. La S1, la S2 y la S3 constituyen un todo, suponen la rigidez de una persona, porque lo que nosotros podemos definir con nuestro vocabulario también tiene un significado en el sentido metafórico, metafísico. Por ejemplo, tienes falta de movilidad, ¿sí? Quiere decir que también eso es falta de movilidad en un sentido de la vida práctica. En este caso, rigidez de esa parte del organismo también tiene que ver con la forma de ser de la persona. Es una persona muy rígida, no se abre las nuevas oportunidades, no trata de ser flexible con su forma de ser. Por eso aquí pongo la palabra estrechez mental. No se abre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Esa zona de ahí se suele bloquear o causa dolor en las áreas que están relacionadas. Quiere tener el control. Por eso se asocia con la parte sexual y también con los aspectos afectivos. Carencia de comunicación sexual y verbal, y carece de formas de pensar en las cuales él se reestructure, o sea, cambia su forma de pensar. Entonces, mientras no cambie su forma de pensar, normalmente tendrá dolor por esa zona donde están las nalgas, donde está la zona genital, lo que está la zona ¿cómo se dice?, el nervio ciático, todo eso. Y de ahí se irradia hacia las piernas, porque ese es el punto que controla las piernas, que a su vez simbolizan el progreso en la vida, hacia dónde quieres ir, cómo te está yendo, hacia dónde vas, si es el lado izquierdo el que cojea o es el lado derecho, asuntos relacionados con lo femenino, tu pareja, si eres hombre, o tu madre, o en el caso derecho, tu pareja, si eres mujer, o si tiene algo que ver, por ejemplo, con tu padre. Entonces, lo masculino en este caso es derecho y lo femenino en este caso es izquierdo. Ahora, tenemos también la cuestión que tiene que ver con la comunicación sexual. En el ámbito masculino, para un hombre la comunicación sexual es estrictamente o mayormente de contacto físico. En el caso de la mujer, mayormente es más comunicativa, no necesariamente de contacto físico. Entonces, este tipo de cosas también son las que pueden relajar o aliviar lo que tiene que ver con las secciones del S1, el S2 y el S3. Luego, bajando un poco más, llegamos al S4 y S5, que son la fuente de los deseos. Por ejemplo, tomar tiempo para lo que a uno le gusta fomenta el hecho de que se alivie la tensión o los dolores en esa zona, o incluso patologías, porque cuando se pasa demasiado tiempo con esas áreas congestionadas y se involucran creencias y se involucran emociones y se involucran, ¿cómo se podría decir? Algo que te afecta demasiado durante demasiado tiempo y te empieza ya a pasar factura. Entonces vas a notar que vas a empezar a tener problemas en esas áreas, especialmente cuando pasa al órgano, o incluso si es demasiado tiempo y tiene que ver también con cuestiones familiares, vas a empezar a tener problemas en el propio hueso. Entonces, como ven aquí, conecta con los pies, que son las bases, que es también la fuente del chakra rojo, de la supervivencia, el naranja también, que es el progreso, la sexualidad, lo más extremo, ¿sí? Lo extremo de cada persona, sus aspectos más interiores, más primitivos, como puede ser la ira, el instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, todas estas cosas. También tiene que ver con la circulación sanguínea inferior, o sea, conecta todo lo que es el riego sanguíneo que va desde la mitad del cuerpo hacia abajo, o sea, la lumbar, las nalgas, las piernas, hasta los dedos de los pies. Toda esa circulación va a tener que ver mucho con el sistema emocional que está en la sección S4 y S5. El peso del cuerpo también tiene que ver porque carga todo el peso en esta zona, que está debajo de la zona lumbar. Por eso también dolores en la lumbar, pero ahora voy con eso. Entonces, el peso del cuerpo, ¿dónde? Se apoya sobre el empeine, sobre el talón, ¿sí? Entonces, esos dolores ahí están conectados con la zona del sacro y del coxis. Por ejemplo, uno dice, me está doliendo el pie y usualmente te hacen un masaje o algo que está en el pie. En realidad, el aspecto emocional viene del S4 y el S5, no del pie. El pie es simplemente la extensión nerviosa, ¿ok?
Liberarse de inquietudes. Esto también ayuda a que se dilate la tensión que se ha generado en cualquiera de esas áreas, desde las nalgas hasta los pies. Conecta el ano, la vejiga y la próstata. Como ven, todos estos tienen que ver con aspecto sexual y con aspecto del colon y la deposición. ¿Ok? Y lo puse abajo, por ejemplo, lo que es el hueso sacro, que es el chakra naranja, y el más chiquito abajo, que es la sección C1, C2, C3 y C4, es lo que sería el coxis, el chakra rojo. Bien, ok, esa es la primera sección, la de abajo. Vamos con la segunda sección, que es la de las lumbares. En la de las lumbares hay 5. Aquí lo pueden ver en la imagen de la izquierda, hay 2 modelos distintos. Tiene que ver con el sostenimiento de la persona, lo que tú estás soportando como peso, lo que tú estás soportando como peso de tu estructura, porque la columna es la estructura del individuo. Todo lo que nosotros somos o nos identificamos como individuo supone la estructura en sí de la columna vertebral. Entonces, toda esa carga se va a aglomerar y se va a atenuar en la L1, L2, L3, L4 hasta la L5. ¿Ok? Ahí lo pueden ver dibujado de color rojo al lado izquierdo, cómo ellas se engranan. El dolor acá se da por inseguridad material o afectiva. Está muy ligado, va muy de la mano. Está muy de la mano en los aspectos de la inseguridad material y la afectiva. La afectiva puede ser, como digo, sea desde el punto de vista emocional, ¿sí? Como puede ser sexual. Están relacionados. Simplemente cada uno en un ámbito distinto. Y el material es usualmente el económico. Porque si vamos, por ejemplo, al órgano, lo vamos a ver en otro momento, otro día, que es el riñón, él pasa por esta sección porque el riñón es la fluidez económica. Entonces, la preocupación sobre las cuestiones materiales está más orientado a cómo poder solventar las dificultades de cada día. Entonces, se asocia mucho. Por eso, el aspecto sexual ayuda en gran medida a poder aligerar o aliviar de las tensiones del día a día. Bien, por eso se asocia tanto, están tan vinculados. Bien, yendo de abajo para arriba, vamos a empezar con la L5, en este caso, ¿sí? Supone en el nivel de la mente lo que es el desprecio de una persona, lo que es la pereza, lo que son los celos, lo que es el disgusto, la frustración, la dificultad en reconocer los regalos que la vida le da. También las dificultades en el plano afectivo, la expresión que tiene al respecto de las cuestiones sexuales y afectivas. Y la lujuria. Y la lujuria no es necesariamente visto desde el mal sentido del término, sino todo lo que es sexualmente pasional. El dolor, aquí me equivoqué, el dolor en las piernas, en las rodillas y en los pies dependerán de esta sección. Luego corrijo lo que dice ahí, debería decir dolor. Bien, como vemos, esto es una cuestión muy primitiva y muy de las emociones que no se controlan, no se gestionan o no se saben sintetizar o no se saben aliviar o no se saben canalizar. Luego, si subimos, llegamos al L4, que son las experiencias del día a día, cómo tú te ves en el día a día. Volvemos a ver que hay una conexión con la pereza, el hecho de cerrarse uno como persona y no abrirse a nuevas formas de pensar o a nuevas experiencias, la falta de perspectiva o estrechez mental, y esto conecta directamente desde lo mental a lo físico por medio del nervio ciático y la próstata. ¿Okay? L3, los aspectos familiares. Entonces, cuando uno se carga en esa zona, que está conectada, como pueden observar, aunque no se ve el órgano, todo esto está muy conectado con los intestinos. O sea, podemos ver que hay una reacción casi inmediata entre una emoción muy fuerte, temporal, del L3, L4 o L5, o incluso desde el L1, es desde el duodeno, pasando por todo el intestino delgado, llegando hasta el intestino grueso y luego va a pasar a la deposición. Entonces, esto lo que nos da a entender es que cuando hay problemas estomacales, en muchos casos también es porque hay estrés o preocupación o sobrecarga en estos ámbitos, mayormente si se trata ya del L5, que tiene que ver con las iras interiores o las emociones muy fuertes, que si no se canalizan debidamente, sobrecargan el sistema digestivo también. El L3, como decía, conecta también
¿sí? Igual los genitales, el útero, la vejiga urinaria y pasa también hacia las rodillas. Entre las patologías que tiene está la artritis, la inflamación o los dolores en este área. L2 supone, simboliza a nivel metafísico la flexibilidad y, como verán, también el hecho de que las personas tengan poca movilidad en la zona lumbar. Por ejemplo, cuando una persona está mucho tiempo sentada, la fascia se endurece, entonces no hay mucha flexibilidad, por eso es bueno hacer ejercicios rotatorios, estiramientos, etc. Porque también el movimiento físico influye en el subconsciente, de manera que haciendo ciertas prácticas físicas podemos cambiar aspectos de nuestra propia mente por medio de un adoctrinamiento. O sea, que una persona, si tiene ciertos hábitos, puede empezar con esos hábitos a reestructurar pensamientos, la forma de ver las cosas. L2 dice la flexibilidad, la soledad, ¿sí? La soledad de la persona, la timidez, la forma de expresarse, si se expresa o no se expresa, cómo se expresa con las demás personas, ¿sí? La expresión también tiene mucho que ver con la piel, el órgano de la piel tiene que ver cómo nos comunicamos con el exterior o cómo aceptamos la comunicación hacia nosotros. Bien, recordar que uno es humano, ¿sí? Conecta abdomen, piernas y apéndice. Al decir recordar que uno es humano quiere decir que uno tiene que dejar a un lado la culpabilidad cuando se trata de aspectos, por ejemplo, sexuales. Sin decir, esto es una cuestión primitiva, es una cuestión normal. Entonces, cuando uno no se exige mucho a sí mismo, no carga la zona lumbar, por lo menos en lo que es la sección del L2. Y conecta, como ven, abdomen, piernas y el apéndice. Y por último, en esta sección de la lumbar está el L1, que es lo que uno soporta, ¿sí? Porque todo el peso de la columna o el peso de la persona se carga justamente entre la lumbar y el coxis, ¿sí? Entonces lo que uno soporta. Las emociones en el ámbito de la impotencia, en el ámbito de la energía de una persona, tal como gestiona la zona lumbar, en la zona abdominal, la zona de los intestinos, va a tener que ver mucho con la capacidad de energía que la persona pueda tener. Más energía, menos energía. Perdón, o estado emocional. También la cuestión que tiene que ver con la inseguridad y los conflictos interiores o los conflictos internos. Conecta desde el punto de vista de los órganos con el intestino y también con el colon, ¿ok? Y de él depende la digestión y la eliminación, como estaba diciendo antes. Bien. A ver, siguiente. Ahora pasamos con la sección más grande que tiene 12. Esto se les llama torácicas o también se les llama dorsales, ¿sí? Y como verán, son las que encajan precisamente con las costillas, o sea, las que se encargan de proteger los órganos principales de la respiración y la circulación, mientras los de abajo tienen que ver con la digestión. En el recuadro del cuadrante izquierdo arriba pueden ver que ahí está la palabra emociones de color naranja y luego pues ya viene la de la energía, que ya será la última de la clase. Aquí pueden ver que va desde la D1 hasta la D12. Dice, región de culpabilidad emocional y afectiva. Al decir culpabilidad quiere decir que se gestiona desde el punto de vista de cómo tú entiendes o cómo percibes tal cosa. Ya no tiene nada que ver con aspectos sexuales, eso lo dejamos ya en la zona lumbar y en la zona coxis. Esa es la que son las secciones del D1 hasta el D7, la parte superior. En cambio, las 5 inferiores tienen que ver con el existencialismo, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que debería dedicarme a este trabajo? ¿Debería seguir con esta carrera universitaria? ¿Cómo estoy llevando los procesos de mi existencia? O sea, todo eso se va a sobrecargar entre el D8 y el D12. Mientras el aspecto emocional, fíjense, es la zona del corazón y también de los pulmones, o sea, tu deseo de respirar, de querer vivir, está vinculado con el aspecto de la culpabilidad emocional y afectiva. Entonces, como entendemos también esto es la exteriorización o no exteriorización de la energía vital que fluye por la espina. O sea, todo lo que fluye desde el sacrocoxis hacia arriba va a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque pasa con dos sistemas elementales. La respiración que nosotros recibimos e inhalamos y exhalamos y con el sistema circulatorio. O sea, de lo que bombea desde el corazón. Y como ven, el corazón está encajado justamente en la sección del D6 y del D5 y los pulmones también en una sección un poco más amplia. ¿Ok?
Ahora, vamos con la parte superior, ¿sí? Justo donde vemos que llega la zona de los trapecios, donde se soporta los hombros, empieza el D1. Hay que entender que la columna en sí tiene como conexiones o cables, como digo, que tiene que ver con el sistema nervioso, que es el aspecto emocional y energético, que conecta las secciones que van paralelamente, ¿sí? O sea, de forma horizontal. Por ejemplo, cuando vemos la zona del D1 es donde uno suele decir, oh, tengo cargada esta zona de aquí debajo de la nuca, porque estás congestionado, ¿sí? Porque tiene que ver con las fuerzas mentales, o sea, estás pensando demasiado, estás muy preocupado sobre cosas puntuales en ese momento. Cuando llegas al hombro, entonces hay que ver que hay una conexión que va entre el D2 y el D3, porque conecta directamente con el hombro. Si buscásemos el corazón, veríamos que lo vamos a encontrar entre el D5, el D6 y el D7. De manera que lo que esté relacionado con esa parte de la espalda va a estar relacionado con el corazón, incluso el dolor de espalda. ¿En qué sección de la espalda hay un dolor? Aunque sea, por ejemplo, el omóplato, aunque sea el brazo. Si ven el brazo, si ustedes llevan una línea energética del brazo, él va a conectar una vez más con el D2, con el D1 incluso, o hasta con el D3, porque es un enlace que funciona de forma horizontal, ¿sí? Bueno, empecemos desde arriba. D1 simboliza el límite de las fuerzas mentales, físicas o emocionales. Como digo, de ahí lo típico que uno dice, estoy muy sobrecargado y uno suele encoger los hombros o masajearse la nuca, porque siente que ahí es donde está sobrecargado, porque el subconsciente está diciendo estás sobrecargándote demasiado, sea pensando demasiado en algo, sea que físicamente estás cansado o emocionalmente también te ves sobrecargado. La sobrecarga, si quieren mientras no estén conversando, pongan en silencio el micrófono. La sobrecarga se aprecia en esta zona de la espalda y a nivel emocional aleja a los demás por frialdad o palabras. Entonces, si lo llevamos al ámbito emocional, esa sección es cuando, o sea, se ve afectada cuando uno en su relación interpersonal es muy frío con los demás, o en el ámbito de las palabras que dice es hiriente o es cortante. Entonces se va a sobrecargar esta sección. El D2 es de movilidad. ¿Movilidad de qué? Del cuello y de la nuca, pero en la parte inferior. Y también de la movilidad que tienes en los hombros y hasta el último dedo de la mano. O sea, está directamente conectado desde los dedos, lo que ocurre en la muñeca, lo que ocurre en el codo, lo que ocurre en el hombro, hasta que llegas nuevamente al D2, ¿sí? En la columna. Emotividad. Lo que respecta a las emociones, o sea, todo lo que conecta con las emociones en esa sección. Ser y sentirse alguien en una sociedad, ¿ok? Porque una vez se exige demasiado socialmente y cuando no consigue encajar como uno quisiera, se siente en esa zona que se sobrecarga. La persona necesita vivir el tiempo presente, o sea, vivir en el ahora. Se le asocia al corazón y a los pulmones. ¿Por qué? Porque ya hay una conexión directa desde el sistema nervioso, aunque el corazón, como digo, y los pulmones se encajan un poco más abajo. D3 conecta con los pulmones y el pecho. Representa el criterio que tenemos sobre las cosas, cómo las juzgamos o las evaluaciones que hacemos sobre la vida o sobre las personas, lo que son las acusaciones que emitimos o el juicio sobre las cosas, como ya lo dije. Está rígido o fijo en ciertas ideas, disfrutar o no disfrutar la vida. Entonces, lo que uno haga positivamente mantiene todas las secciones descongestionadas. Lo que uno haga que afecte eso progresivamente, primero empieza con un dolor muscular, con el tiempo empieza a haber un dolor en un órgano, con el tiempo termina afectando al hueso, pero estoy hablando a lo largo de los años. Cuando tienes, por ejemplo, la primera impronta es una pequeña sobrecarga, que es lo típico que uno dice, oye, me duele esta zona del cuerpo y lo que te das cuenta es que simplemente está adolecido el músculo. Quiere decir que la impronta emocional es algo muy pasajero, incluso en la piel también se ve. Cuando ya es mucho tiempo, muchos años que llevas con eso, se ve afectado ya es el órgano que está vinculado. Y cuando ya son décadas y décadas, por eso usualmente se ve ya en la mayoría de la edad, que sigue con lo mismo, entonces ya se conecta con el hueso, que está directamente relacionado en el ámbito emocional y suele tener que ver con una fractura en un hueso, con un desgaste o descalcificación
de una zona ósea. D4, a ver, sí, D4. Placeres, deseos y tentaciones insatisfechas, que tiene que ver con las realizaciones personales. La tentación no hay que asociarlo con un término despectivo, sino el hecho de que hay cosas que quieres lograr, cosas que quieres conseguir, cosas incluso que te apasionan, sea apasionar en el sentido meramente humano, o sea, por ejemplo, en el ámbito también sexual. Entonces, cuando eso se ve insatisfecho, te ves un poco cargado y afecta lo que tiene que ver con la respiración y el aspecto circulatorio. D5, control y estabilidad. ¿Qué quieres tener o qué tienes? Especialmente concerniente al más cercano, como ven, conectado al corazón. Corazón es lo que tiene que ver con el ámbito emocional. Ahí vemos el amor. También conecta el hígado y dirige la circulación. Hay una relación también con el sistema comunicativo entre un órgano hacia el siguiente órgano. D6 es la autocrítica y el autojuicio. ¿Qué tanto nos clavamos a nosotros mismos el cuchillo? Y conecta con el estómago. O sea que cuando uno ve que le duele el estómago, que tiene un problema en el estómago, acidez estomacal, etcétera, todo eso va a tener que ver con cuánto te estás exigiendo y te estás criticando a ti mismo. ¿Ok? Y ahí lo vemos cómo se conecta directamente casi en la sección sexta, sí. D7. Sí. A ver, vale, quedan 10 minutos. En caso de que no dé tiempo, volvemos a entrar. D7 simboliza trabajos forzados, o sea, cuando uno tiene que hacer algo que va más allá de sus fuerzas o que uno no quiere tener que estar haciendo forzadamente. Acumulación de ira, o sea, emoción igual corazón, fuente. Y frustración, es decir, deja de haber un bombeo adecuado, deja de haber una respiración adecuada. Eso lo voy a explicar en otro momento. Valorar o apreciar la vida. Conecta en cuanto a los órganos al páncreas y al duodeno. El duodeno es el órgano que conecta el estómago con la siguiente fase del intestino, la primera fase del intestino delgado. Bien, ahora la última sección. El D8 y el D9, que son un todo también, y funciona el D8 como diafragma y vaso, y el D9 como lo que tiene que ver con las alergias y las glándulas suprarrenales. Ahí puse también la palabra urticaria, cuando te pica la piel, o sea, lo que tiene que ver con las alergias se conecta con esa sección. Tiene que ver nuevamente con la inseguridad, el miedo y el miedo a aprender. O sea, cuando uno se niega a querer evolucionar, a querer aprender cosas nuevas, hay secciones concretas del cuerpo que son las que son los marcadores físicos en donde notamos ese tipo de bloqueos que hay en nuestra propia mente. Cuando deseamos controlar una situación, en vez de dejar que simplemente fluya, interiorizar las cosas, también el concepto de la esperanza que se tiene sobre algo. Todo eso conecta con esa sección de la mitad de la espalda. D10, seguridad o inseguridad. Por ejemplo, me siento sin armas respecto de cierta circunstancia, respecto de ciertas personas, me siento sin recursos, o sea, no tengo por dónde hacer eso, por dónde hacer frente a una situación económica o hacer frente a una situación general. También las perspectivas, ver lo negativo o lo positivo de las cosas. Ahora, puedo irritarme o preocuparme por futilidades. ¿Sí? Eso va a depender de la propia persona. ¿Y cómo sabemos qué es lo que se sobrecarga? El riñón. ¿Por qué? Porque el riñón es el que conecta la limpieza, ¿sí? Lo que viene por el hígado, después otras secciones conectadas, después tenemos riñón, etcétera. Van después a la zona urinaria y vemos que todo eso es una conductividad de filtros, zonas de limpieza. Hay una zona que limpia ciertas cosas con los alimentos y otra cosa que limpia ciertas cosas con los líquidos, ¿sí? Entonces el líquido tiene que ver mucho con la fluidez, especialmente para nuestra mente, con lo económico. D11 se asocia directamente con lo que llamamos sistema nervioso. Sensibilidad, impotente o capaz de cambiar las cosas. Volvemos con el riñón y la piel. Ok, como dije, piel es comunicación. Ok, piel es la comunicación. Tal como sea la piel en una sección del cuerpo, sabemos si hay algo que no queremos decir, nos lo guardamos o algo del exterior que nos está afectando, porque es una forma de comunicación, como si fuese una membrana que conecta el mundo exterior con nuestro mundo interior. Y después está el D12, que es lo que se llamaría el mental activo. Se afecta al vivir en lugares cerrados
y da tendencias a criticar, a juzgar, a la ira, a la envidia, o sea, la viejita que está en una terraza que no va para ningún lado y se la pasa señalando a todo el mundo y viendo los defectos de toda la gente. Entonces, cuando la persona se resguarda en su propio mundo, no tiene conexión con el exterior, no tiene vida social, ¿en qué hace? Fomenta todo esto. Entonces, en cierto momento va a empezar a tener patologías o dolencias conectados directamente con la primera sección de las primeras, ¿cómo se dice? De las costillas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona anda en ese estado de soledad y crea su propia burbuja, se produce una relación de fantasía mental donde se crea un mundo donde juzga y donde interpreta cosas según las apariencias. Aquí tiene que ver la sensibilidad a flor de piel, sí, porque no hay una comunicación, no te desarrollas, no haces deporte, no sales a la calle, entonces todo se queda congestionado. Y empiezas a tener fantasías, o sea, construyes castillos de arena, cosas que no existen, cosas que no vas a llegar a lograr porque no vas para ningún lado nunca, nunca das ningún paso para continuar. Se le conectan en el ámbito de los órganos, los intestinos, las articulaciones, la circulación linfática y las trompas de falopio, es lo que maneja la cuestión de las articulaciones también. Y aquí está la clave. Debe aclarar las suposiciones, o sea, no dejarse llevar por las apariencias, porque de otra manera te creas toda una película en tu propia cabeza. Esa es la cuestión relacionada con el D12. A ver. Y el último, que es el de las cervicales. Este en algún momento ya lo he mencionado, pero voy a volver a ello. Dado que es el soporte de la cabeza, identifica quién soy yo. Al primero de todos que está arriba se le llama atlas y al segundo axis, es decir, eje. ¿Ok? Vemos que tiene que ver, gracias a la imagen del cuadrante superior izquierdo, con la energía. Ahí está. Cuando nosotros vamos a la garganta, tenemos el primer chakra azul. Cuando vamos a la parte de delante de nuestros ojos, debajo de las cejas, ahí tenemos el segundo centro de energía azul. Sí, que son los dos últimos antes de pasar al violeta. Y ellos son los que concentran nuestra energía. Cuando a veces uno cierra los ojos y te quieres concentrar inconscientemente, se da cuenta uno de que se está concentrando justo en un punto que está en medio de los ojos. ¿Ok? Entonces, ese se conecta con Atlas y con Axis. Mi centro de comunicación vinculada a mi individualidad, mis emociones, pensamientos, vida espiritual y crecimiento personal. ¿Okay? A ver. Vale, esto lo puse a la inversa. A ver cómo la puse aquí. Sí, ok. Puse primero estos y después estos. Bueno, pongan el audio en silencio si quieren, mucho mejor para que no se distorsione el sonido. No se puede. Bueno, yendo desde abajo hacia arriba, como ven, el C7 es la moralidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios de moral que tendría una persona? Sus creencias o lo que podríamos llamar el lado espiritual. Afectaría ya desde ese punto, como ven antes en la otra imagen que les mostré, a ver, que irradia desde la zona superior hacia los brazos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esta de aquí, donde encajan los brazos, esta. ¿Dónde está? Aquí. C7 aquí hacia todo lo que son los brazos. Los codos, las manos. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa desde toda esa sección. Se ve comprometida cuando decimos cosas para herir a otros o cuando debatimos cerradamente una ideología. ¿Okay? Después está C4, C5 y C6, que son de las tiroides. Dicen, juega un papel importante en la comunicación, lo que hablo o comunico, lo que me hablan o comunican. Y asimismo el lenguaje o expresión. Los problemas acá se pueden ver asimismo en la cara y en los hombros. Sí, es la cara, es la zona que emana desde la nuca.
es el desarrollo de la creatividad. Perdón, el desarrollo de la creatividad puede aliviar todo lo que es esta sección, ¿ok? Porque es también un todo, estas tres. A ver, sí, porque ahí sale el habla, ¿sí? Nuestra comunicación tiene que ver con eso. Bien, todo lo que es la comunicación, el C3, que es la solitaria, o sea, de la soledad, ¿sí? Se va a focalizar en esta sección, que como pueden ver tiene mucho que ver con el chakra azul. Bien, ahora, esta que sería la última, a ver, sí. Entonces, C2 o Axis trabaja estrechamente con la C1, o sea, con Atlas, y le permite moverse. ¿Qué es lo que permite mover? La cabeza. Está conectada con los principales órganos de los sentidos. Es conveniente aceptar las nuevas experiencias y los nuevos conocimientos. O sea, se conecta desde Axis lo que tiene que ver el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del olfato y de la boca, especialmente en conexión con lo que es la lengua. Todo esto, como verán, es el habla, la comunicación, lo que decimos o lo que dejamos de decir, pero más que todo lo que decimos. Luego está el C1, que es el soporte de la cabeza, lo que nosotros somos. Mantiene el equilibrio de la cabeza, ¿sí? Tu balance como individuo es tu soporte. Te dice que te conviene escuchar tu interior, dejar la mente abierta y mantener la calma. Esto simboliza la flexibilidad de la cabeza. Bien.